Muy bien, vamos a estudiar esta parte de Apocalipsis en el capítulo 2 del versículo 1 al 7. Ahora, hablando del mensaje de las iglesias, especialmente la iglesia de Éfeso. Hemos estado ya estudiando anteriormente y tenemos un panorama de lo que está sucediendo. Recuerden que el panorama es la persecución que está sufriendo las iglesias, exclusivamente estas 7 iglesias a las cuales Juan se va a dirigir. El gobierno era de Domiciano, era la persecución, diríamos, peor, porque era la segunda persecución, era peor de la que hizo Nerón. Y todas las iglesias ya están enfrentando la muerte, están enfrentando el que les quitaban sus bienes y muchas cosas. Entonces, ellos tenían que escuchar la voz de Dios y ahí surge el mensaje. Son 7 cartas y vamos a ir estudiándolas una por una. Pero este capítulo 2 trae la carta de Jesús para la iglesia de Éfeso, para la iglesia de Esmirna, para la iglesia de Pérgamo y para la iglesia de Tiatira. Así que vamos a ir estudiando carta por carta porque tiene mucho que enseñar. Recuerden que cada carta tiene una dedicatoria, una identificación, un elogio, una reprensión, una advertencia y un elogio número 2 en algunas cartas y un desafío final. En la carta de Éfeso, donde lo encontramos, la dedicatoria está en el 1a, la identificación en el 1b, el elogio 1 está en el versículo 2 y 3, la reprensión en el versículo 4, la advertencia en el versículo 5, el elogio 2 en el versículo 6 y el desafío final en el versículo 7. ¿Okay? Entonces, hay 3 perspectivas cuando se estudia las 7 iglesias del Apocalipsis y se los voy a decir. Primero, es que se dice que son iglesias existentes en la época de Pablo en esas 7 ciudades. O sea, eso es, diríamos, desde el punto de vista de la gramática y de la historia o la forma narrativa, tomándolo de esta manera literal, o sea, son 7 iglesias, 7 ciudades, 7 existen. Ahora, también otra perspectiva es que dicen que son 7 etapas de la historia de la iglesia. ¿Esto qué significa? Que hasta el día en que estamos viviendo, estas 7 iglesias representan 7 episodios o etapas marcados por eventos que les voy a mostrar más adelante. O sea, tiene una relación con la historia. Y tercero, son 7 clases de cristianos que existen en cada época. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque podemos decir, a qué se refiere esto? Uh, en cada iglesia hay una persona, hay un cristiano que ejemplifica la iglesia de Éfeso. Hay un cristiano que ejemplifica la iglesia de Filadelfia, hay un cristiano que ejemplifica la iglesia de la Odisea o de Tiatira. Entonces, eso también es una realidad. Vamos a ver poco a poco. Es interesante esas 3 perspectivas. Pero estamos hablando de Éfeso. Éfeso que perdió su primer amor. No hay like para él, no, abajo, pero habla del árbol de la vida, habla de su condición espiritual y lo que tiene que hacer. Cada estructura de la carta va a obedecer un patrón definido. Ya hemos dicho cómo podemos identificar, pero miren, en cada carta andamos por estructuras. Una encomienda para el ángel o mensajero de la iglesia que se menciona. Segundo, una descripción del carácter de Cristo. Tercero, una alabanza o elogio de las buenas cualidades, excepción de Sardis y la Odisea, como lo vamos a ver. Cuarto, una censura general o la reprensión, a excepción de Esmirna y Filadelfia, y vamos a ver por qué no hay una reprensión en Esmirna y Filadelfia. Estamos haciendo una introducción de todas las cartas, ¿no? Y 5, una corrección o advertencia con varios imperativos. Sexto, hay un reto o desafío repetido 7 veces. A partir de la cuarta carta, el reto sigue a la promesa del pacto. Y séptimo, hay una promesa de pacto que es la faceta del mismo Cristo y un regalo que cada miembro de su cuerpo lo va a tener. ¿Ok? Entonces son las estructuras de las cartas, más o menos serían las cartas que nosotros
Hoy día lo tenemos en Biblia, ¿no? Pero en ese tiempo no había. Vamos a tratar primera. Ya sabemos nosotros que por el mapa y por lo que vemos son iglesias que existieron, o sea, de la forma literal, como estamos viendo. Pero ¿qué puede pasar con la historia? Por ejemplo, se dice que la iglesia de Éfeso representa desde el año 30 hasta el año 63. La iglesia de Esmirna del 63 al 313. La iglesia de Pérgamo del 313 al 606. La iglesia de Tiatira del 606 al 1517. La iglesia de Sardis de 1517 a 1750. La iglesia de Filadelfia de 1700 a 1900 y la Odisea hasta el rapto. Así como así. Bueno, si quieren ponerle su pantallazo, tengo otro cuadro acá que les va a ayudar. ¿Por qué? El Espíritu Santo es derramado, Cristo asciende al cielo, y esto sería la iglesia de Éfeso, como dije, hasta el año 63. Surge la iglesia de Esmirna cuando muere el apóstol Juan, viene la persecución, hasta el 315 donde aparece Constantino. Esto sería la iglesia de Pérgamo con la caída de Roma, luego viene Tiatira con el gobierno papal, luego viene Sardis y la reforma, surgen los luteranos, los anglicanos, los puritanos, los bautistas y los presbiterianos. Luego surge la iglesia de Filadelfia, que es el avivamiento, las misiones, y luego vemos después que en ese tiempo surgen del 1800 los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová. Ese año 1800 es muy interesante. Y la iglesia de la Odisea a partir de 1900, que vendría a llamar esa época de la apostasía. Te lo voy a poner así, como estamos haciendo esta introducción. La iglesia de Éfeso vendría a ser la palabra Éfeso, significa la iglesia deseable. O sea, era como que la iglesia que todos quisieran. ¿Y eso cuál era? La iglesia apostólica del 33 al 100. La iglesia de Esmirna, ojo con los años, un poco relativo, ¿no? Vamos a ver, pero están por ahí. La iglesia de Esmirna, su nombre es mirra, significa, Éfeso significa deseable, Esmirna significa mirra, que vendría a ser la iglesia sufriente y perseguida, ¿no? Desde 95, 100 hasta el año 313, la iglesia sufrió una persecución por siglos, ¿ah? Y cuanto más la perseguía, más crecía. Era una iglesia sufriente y perseguida, y vamos a ver las características de Esmirna cuando lleguemos. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo, y la palabra Pérgamo significa matrimonio en el asunto de poder. ¿Y por qué decimos esto? Porque es la iglesia que se casa con el Estado. Y esa iglesia se vuelve corrupta por el Estado. ¿Y cuándo surge esto? Del año 313, 314, cuando se oficializa con Constantino, hasta el 590 después de Cristo. Luego viene la iglesia de Tiatira. Significa hablando del sacrificio continuo. ¿Por qué? Porque sacrifican la fe. Y viene la iglesia católica en su auge, donde se instituyen todo lo que se llaman sacramentos, se instituye todo lo que hoy día se conoce como la tesis o la doctrina católica desde el año 590 hasta 1517, ¿no? Se instituye la adoración a María, se instituye la hostia, la Eucaristía, que lo cambian por la, digamos, por el pan, el vino se le deja dar a la gente, viene el rosario, los sacerdotes dejan de tener, no deberían tener mujer, un montón de cosas hasta el 1517. Luego viene la iglesia de Sardis, que se le llama pues el remanente, donde la iglesia católica está frente a la reforma, sabemos de Martín Lutero, que en este año surge del 14 al 17, hasta 1700, ¿no? Como les dije, ahí surgen quienes, los anglicanos, los luteranos, los presbiterianos, los puritanos. Luego viene la iglesia de Filadelfia, que su nombre es el amor fraternal. Esta vendría a ser la iglesia llamada protestante, misionera y evangelista. Acá surge William Carey o Carey, que le dicen, o Carey, ¿no? Es la iglesia que se expande a los continentes, llegando pues obviamente a Latinoamérica o Sudamérica, norte de América, centro de América, algunos en la China, en la Oriente, en la África. Esto lo vamos a ver, así que grábenselo muy bien, hasta 1960.
y la séptima sería la iglesia de la Odisea, donde entran los derechos del pueblo. Y la iglesia se mezcla y hoy tenemos muchos, muy interesante, ¿no? La forma en que estamos viviendo hoy día la iglesia, porque se habla de los derechos, todos son derechos, y hoy día hay grupos que exigen, lo llaman derecho a su capricho, a su mala forma de vivir y exigen derechos, y la iglesia tiene que conceder algunos derechos a personas hoy día. Por ejemplo, hay iglesias que están casando a personas del mismo sexo, ¿no? Por eso se llama la iglesia mundana o apóstata, donde aquello que comenzó en un movimiento, hoy día se ha convertido en ese monumento y hasta el día de hoy muchas personas están sufriendo lo que llamaríamos ese tipo de apostasía, ese momento donde la iglesia ha perdido más de lo que ya estaba perdiendo poco a poco. Hubo un auge, pero luego otra vez la caída. Y vamos a ver esa característica de esa iglesia cuando la toquemos, cuando nos toque hablar de de la última iglesia, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver, esa es la manera de introducción. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, y se escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién será este ángel? Recuerden que en Apocalipsis 1 a 20, ¿se acuerdan? Este ángel puede ser el pastor de la iglesia de Éfeso, o puede ser un ser angelical que está viendo las obras de la iglesia en Éfeso. Daniel también habla sobre esto y nos enseña cómo es que podríamos nosotros recordar que puede ser que es un ángel que está en la iglesia, o puede ser una persona, ¿no? Escribe al ángel, pero al final, la carta no está escrita o dedicada a una persona, está escrita a toda la iglesia. Entonces, Juan escribe a la ciudad de Éfeso, a la iglesia en Éfeso. Estas son fotos de lo que hoy día puedes visitar después que pase toda la pandemia y trabajes y te esfuerces. Éfeso son ruinas hoy día. Se dice que había un templo de la diosa Artemisa, ahorita vamos a ver, y esas lo puedes visitar, sus calles y la forma, esa opulencia que tenía la iglesia o esa ciudad de Éfeso. Vamos a ver un poquito que cómo era Éfeso. Miren, Éfeso era la ciudad más grande de la provincia romana del Asia Menor. Aunque no era su capital, pese a allí vivía el gobernador romano. Fue un centro comercial que contaba con un excelente puerto, y ustedes saben que los puertos normalmente traen buen comercio. ¿Okay? Segundo, era una ciudad libre con un gobierno local y mucha libertad, donde hubo ningún asentamiento militar romano porque sí tenían suficiente cuidado. Tercero, fue la única ciudad donde se permitían celebrar los Juegos Bianuales de Asia. O sea, no eran los Juegos Olímpicos, pero sí un tipo de juegos que se celebraban en esa ciudad. Cuarto, allí se encontraba el templo de Artemisa. ¿Se acuerdan de Pablo en Hechos 19, cuando llega, no, en Hechos 17, perdón, cuando llega? Diana se le llamaba en latín, considerando una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Medía 130 metros por 67 metros y estaba sostenido por 126 columnas. Esa altura de ese templo era 18.5. Estamos hablando que si tenemos 2 metros y medio o 3 metros, digamos, ¿no? Es casi menos como 6 metros. Será como un coliseo, un templo, pues, ¿no? 86 cubiertas de oro. Ahí se puede ver en la parte de Plinio, en su historia que lo cuenta. Se pensaba que la imagen Artemisa era un meteoro que semejaba a una figura femenina, eso con muchos pechos, siendo ese principal culto de la ciudad. Recuerden que en Hechos 19, ¿no? Esa proliferaba la prostitución como una forma de adoración. Se dice que de ese templo que quedaba en la parte alta, ahí ofrecían sus servicios de forma gratuita porque era una forma de adoración. Como resultado, fue una ciudad inmoral y multicultural. Recuerden, quinto, Pablo vivió allí más de 3 años. La tradición afirma que tras la muerte de María en Palestina, llegó a ser el hogar del apóstol Juan, porque recuerden que Juan cuidó a María. Esta es una réplica de lo que se ha hecho de lo que era este templo. Miren esas columnas que están ahí.
sea, más de 100 columnas, más de 6 pisos de altura, ¿no? O sea, este era esa maravilla del mundo antiguo. Y esta era Artemisa. Hoy en los museos se le encuentra así como un tipo de meteoro, miren, y con muchos bolas, ¿no? O pechos acá en su cabeza, en el cuerpo, y se la consideraba pues esa diosa de la fertilidad y por eso que tenía estas prostitutas, ¿no? Básicamente, que ofrecían un culto de adoración, el hecho de tener sexo con los habitantes de esa ciudad. Entonces, era una ciudad inmoral, era una ciudad que tenía muchos problemas, como hoy día nuestras ciudades se enfrentan, ¿no? Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo, con una iglesia que compartía la misma fama, la iglesia de Éfeso. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró, recuerden, por 3 años. Era la ciudad donde Aquila y Priscila con Apolos también ministraban en Hechos 18, 24 al 28. También era la ciudad en donde el asociado cercano de Pablo, Timoteo, ¿se acuerdan? Ministraba. O sea, Éfeso tiene mucha historia. Y de acuerdo con esas tradiciones históricas fuertes y consistentes con la iglesia, el mismo apóstol Juan ministró también allí. Éfeso es la primera iglesia, luego vamos a estudiar Esmirna, Pérgamo, Teatira y las demás. Entonces ya vemos la gran importancia de esta ciudad. Habían pasado aproximadamente unos 65 a 70 años de lo que estaba, lo que el Señor había ascendido. La parte B dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Hemos visto que esta persona es Jesucristo. Eso está grabado y lo pueden ver en el otro versículo, en la grabación anterior. Es Jesucristo que se representa con un cabello blanco, las 7 estrellas, y no es el menorá, sino 7 candelabros en particular, porque el mismo Jesús dice son las 7 iglesias, son los 7 ángeles, su ropa blanca, un cinto de oro y los pies como bronce bullido. Versículo 2. Ya sabemos que es Jesucristo. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Esta parte es tan importante porque era una iglesia que estaba poniendo en acción su fe. Conozco tus obras, o sea, esto es algo que nos debería dar tranquilidad, en un sentido, porque si nosotros estamos obrando por nuestra fe, obviamente no somos salvos por las obras, pero la salvación, la fe nos hace obrar, o sea, nuestra fe sin obras es muerta, pero si no lo estamos haciendo, debería darnos miedo, temor, pero si lo estamos haciendo, Señor, tú conoces cada detalle. Si estoy orando, cómo estoy invirtiendo mi vida en el reino, si estoy ayudando al más necesitado, ¿no? Si estoy haciendo un estudio bíblico, si me estoy esforzando, el Señor conoce tus obras, porque las obras son los frutos que nosotros damos como cristianos, pero si no lo estamos haciendo hay que tener mucho cuidado. También dice el texto, tu duro trabajo. Pues es casi estamos viendo que la vida cristiana no es una vida llena de flojera. Hay algunas personas que piensan que no debo de hacer nada, solo debo de orar y creer y se acabó, ¿no? La verdad es que no. Justo hablando, una de las parábolas de las 10 vírgenes encuentra cinco vírgenes con aceite. Se les llamaba prudentes, ¿sabes por qué? Porque ellas estaban trabajando, estaban muy atentas. Y la prudencia en esa parábola quiere decir que estaban sirviendo al Señor. Esa es la forma que les encontró, eso es su duro trabajo. Hay personas que no quieren hacer nada, ¿no? No dicen nada, no quieren servir. Entonces, serían consideradas como las jovencitas o las vírgenes imprudentes, que cuando venga el esposo, decir, ¿y dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y la perseverancia es algo que caracteriza a este tiempo y al libro. Estaban siendo perseguidos y hay que perseverar. Esto todo nos lleva a que la iglesia de Éfeso tenía muy bien
lo que Pablo le dijo cuando se despedía en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, le voy a decir. Cuando Pablo decía, cuídense ustedes mismos, ¿no? Porque de dentro de ustedes va a surgir lobos rapaces que van a querer destruir la obra. Y creo que ellos prestaron mucha atención y era una iglesia que sabía identificar rápidamente a quienes eran malvados. Y has puesto a prueba, sabían cómo probar a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Habían falsos apóstoles en ese tiempo y has descubierto que son falsos. Yo te digo hoy día, si Jesús que te dice, y yo conozco tus obras, tú tendrás alegría de decir, Señor, gracias porque sabes lo que estoy haciendo, o tendrás temor de decir, uy, ¿de qué obras estás hablando, Señor, si no he hecho nada? Vamos a leer Hechos 20:29. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún dentro de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Y aquí lo que les dice Pablo lo llevaron realmente en acción. Y cuando dice la palabra prueba, en el griego es el dokimazo o dokimión o dokimasía, que es una construcción metafórica para comprobar si algo es genuino. Simbólicamente, ahora está hablando alguna persona. Si era genuino mediante el fuego. ¿Cómo sé que es un falso apóstol? ¿Cómo sé que es un lobo disfrazado de oveja? Pues hay que leer la Biblia. Hay que pasar tiempo leyendo la Biblia, porque no todo aquel que dice que está predicando te va a enseñar la Biblia. Tercero, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Y esto es algo tan importante porque yo tengo una imagen acá, ustedes pueden ver. O sea, perseverar significa no negar tu fe, aunque te lleven a ese circo donde los leones podían comerte y donde tu familia iba a sufrir, pero le dice, has perseverado y has sufrido, y realmente era sufrimiento sin desanimarte. La iglesia era fiel en medio de difíciles circunstancias y aún de persecuciones, y recuerden que no habían negado a Cristo ni se habían cansado de hacer el bien. Galatas 6:9, Hebreos 12:3 y Santiago 5:7 al 8 nos habla. Es tan interesante este libro que lo repite, perseverar, perseverar, porque es lo que estaban viviendo ellos, sin desanimarnos. Yo creo que es muy importante no solamente recordar que ese versículo es para ellos, sino también para nosotros. Sé que no estamos sufriendo por el nombre de Jesucristo, ¿no? O sea, no es que no tenemos trabajo por el que somos cristianos, no es que no tenemos de repente suficiente comida porque somos cristianos, y no es porque tengamos la enfermedad porque somos cristianos, no, sino es una de las formas de sufrir para el cristiano, por su fe, pero hoy estamos sufriendo las consecuencias de un virus y no hay que desanimarnos. Si estamos sufriendo, ya sea con un familiar que está en el hospital o ha perdido la vida, hay que perseverar. Y hay que perseverar, ¿por qué? Porque el sufrimiento puede ser, en este momento, tú le has pedido a Dios y le has dicho, sana por favor a mi familiar o a tal persona, y tú dices, es que Dios no me escuchó, es que yo le pedí, pero Dios no me respondió. Es que muchas personas piensan que Dios es como su Santa Claus, ¿no? Tú le tienes que pedir y Dios te lo da. Recordemos que Dios nos da conforme a su voluntad. Y si es la voluntad de Dios, esa persona se va a sanar y va a estar contigo. Pero si no es la voluntad de Dios, el Señor tiene un propósito mayor en todo esto, pero tenemos un Dios que está con nosotros, un Dios que llora, un Dios que nos comprende y que escucha nuestras súplicas, pero encima de todo eso está su voluntad, y su voluntad es perfecta, su voluntad es buena, su voluntad es santa, es agradable, aunque para ti puede hacer sufrimiento.
Necesitamos entender eso en base a la revelación que tenemos de la Biblia. Por eso que a veces muchas personas le han pedido algo a Dios y Dios no les ha respondido como querían y dicen, no, Dios no existe. Es muy fácil para ellos decir eso. Para el cristiano no es así. El cristiano persevera en medio del sufrimiento. Persevera sin desanimarse. Eso es una de las características del cristiano. Vamos a ver la reprensión. Si ya habían sufrido, dice el texto, sin embargo tengo en tu contra, que has abandonado tu primer amor. Ese corazón se había vuelto frío. Ese corazón se había vuelto duro. Pero miren el contraste. No es que elogiaba por sus obras, no es que elogiaba por su sufrimiento, pero ¿por qué? ¿Qué significa perder el primer amor o abandonar tu primer amor? Hay una distinción entre el abandonar y perder. Ojo, abandonar y perder es totalmente diferente. Algo puede ser perdido por accidente, pero el abandonar es un acto deliberado. Aunque esto no puede suceder de un momento para otro. Tenían que tocar ese corazón. También, cuando perdemos algo, no sabemos dónde buscarlo, pero cuando abandonamos o dejamos algo, sabemos dónde buscarlo. Y Jesús le dice, has abandonado tu primer amor. Tú sabes dónde está. No es que se te perdió, no es que se me cayó por ahí, no, lo has abandonado. ¿Qué significa dejar o abandonar? ¿Qué amor dejaron ellos? Recuerden que como cristianos se nos dice que amemos a Dios y a los unos y los otros. Entonces ellos no estaban amando a Dios, no estaban amando los unos a los otros, dejaron su amor por Dios, dejaron su amor el uno por el otro. Miren, probablemente ambos, porque estos dos amores al final van de la mano. Pero ¿cómo puede suceder esto? Es que se volvieron una iglesia que simplemente hacía las cosas, pero no lo hacía por su amor a Dios. Podría soportar las cosas, pero realmente no lo hacía por amor. En otras palabras, no puedes decir que amas a Dios y no amas a su familia. No estaban amándose entre hermanos. Y no puedes amar a la familia de Dios o a su familia sin amar a Él primero. Hoy día podemos llegar a hacer lo mismo. Tú puedes decir, yo amo a Dios. Sí, amas a Dios, pero no amas a tu hermano que ves. Por eso la carta de primera de Juan decía, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? O no amas a tu prójimo. Y en nuestro caso, ¿quién sería nuestro prójimo? Pues nuestro próximo, ¿no? Nuestro próximo, ¿quién es? Puede ser pues el que vive contigo. Si estás casado, tu esposa, tu esposo. Si estás ahí con los hijos, son tus hijos, los vecinos, y así vamos llegando, los compañeros de trabajo. Esa es la marca del cristiano. Pero también quizás hayan perdido el amor por los perdidos, por aquellos que están siendo inalcanzados. O el amor entre hermanos, el amor a Dios. Esto era algo muy serio y le dijo, por eso tengo algo contra ti. ¿Y qué les dice? Vamos a la advertencia. Por eso ellos sabían que había pasado, les dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Cómo es eso que arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio? Sí, porque hay dos tipos de hacer las obras, ¿no? Un tipo de hacerlas por hacer, sin amor, un tipo de, lo llamaríamos hoy día activismo. Solo haces actividades, 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 pero no hay unión. A veces hacen actividades y más se pelean entre ellos, los hermanos. Entonces eso a Dios no le agrada. Deberíamos de hacer las cosas, sí, pero en unidad, sí, pero en amor. Esa iglesia había caído. Arrepiéntete. Miren que cuando el hijo pródigo, ¿se acuerdan que estaba en la posilga en el primer paso para la restauración? Fue el recordar qué vida tenía en el hogar de su padre. Eso está en Lucas 16, 17, 19.
y dijo, la verdad, tengo que recordar dónde había vivido. Por eso el Señor le dice, recuerda, recuerda. Cuando les hablé al principio, les dije, si es un tipo de cristiano, también esa perspectiva. Ahora identifiquémonos nosotros. Yo sé que es una iglesia, pero hasta este momento, ¿cómo está tu amor a Dios? ¿Cómo está tu amor al prójimo? ¿Cómo están tu servicio? Las obras que estás haciendo, ¿las haces simplemente por obligación? ¿Las haces porque tienes que hacerla? Bueno, la verdad es que Dios te va a decir, arrepiéntete. Arrepiéntete, ¿por qué? Porque tienes que recordar cómo tú servías al principio, cómo te apasionaba la obra del Señor, cómo te apasionaba hacer algo por Él. Y hoy te tienen que estar obligando, coercionando o animando, decir, ya pues, ¿hasta cuándo? Anímate. También puede ser un tipo de cristiano que hoy vive y es un cristiano como lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis, que no es ni frío, tampoco es caliente. Es un cristiano que dice, soy cristiano, pero no muestra frutos. Es un cristiano que dice, soy cristiano, pero no tiene ninguna obra en su haber hasta el día de hoy. Han pasado ya 6 meses en el 2020. Y si el Señor vendría hoy y te diría, yo conozco tus obras, realmente podrías presentarte bien delante de Dios y decir, Señor, acá estoy. Como ese, como ese de las vírgenes que les dije. Y la siguiente parábola es cuando el hombre se va y les entrega esas minas, ese dinero, le da 5, le da 3, o le da 2, le da 1, y le dice, ¿dónde están los dones o el dinero o lo que yo te di? ¿Cuánto has reproducido? O te dirá, siervo malo, tenías uno y si eres tan flojo ese siervo malo que debió llevarlo al banco y ni siquiera tuvo la osadía de llevarlo al banco, sino que agarró y dijo, me da flojera, mejor lo entierro, lo cuido. Que Dios nos ayude a no caer como ellos. ¿Cuál era la amenaza? Iré y quitaré de tu lugar, o la advertencia, tu candelabro. Miren que cuando su candelabro sería quitado, ellos podrían continuar como una organización, pero ya no como una verdadera iglesia de Cristo Jesús. O sea, ¿entienden eso? Una organización, una iglesia más que hay. Sería esa iglesia, lo llamamos de Icabod. ¿Cómo sería eso? Donde la gloria se ha ido o había sido desterrada, como en 1 Samuel 4:21. ¿Por qué? Porque el candelabro también representa el Espíritu Santo, también representa ese lugar. O sea, eso es un cristiano que ya no tiene esa experiencia vivida con el Espíritu Santo. Es ese cristiano que cuando ora ya no siente la presencia del Espíritu Santo. Ese cristiano cuando hace, ya no lo hace porque está sintiendo, Señor, sí, esto es tu obra. Es un cristiano sin el candelabro, sin la presencia del Espíritu Santo, un cristiano más de los muchos que hay que simplemente están a veces para juzgar o para estar viendo que se hizo bien o mal. Pero Dios hoy día nos habla a cada uno de nosotros. Versículo 6, el elogio 2. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas y cuáles son sus obras? Bueno, la doctrina de los nicolaitas, también condenado, vamos a ver más adelante en el capítulo 2, o sea, hoy día, en el versículo 15, pero en ese pasaje se relaciona con la inmoralidad de la idolatría. Eran esos lobos disfrazados de ovejas. Voy a citar a Ireneo. Ireneo, escribiendo al final del segundo siglo, escribe lo que él sabía de los nicolaitas. Por ejemplo, él escribe así: los nicolaitas son los seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles. Ellos llevaban vidas de indulgencia sin restricciones, ese tipo de libertinaje. El carácter de estos hombres es plenamente señalado en el Apocalipsis de Juan, al enseñar que es un asunto inherente
el practicar adulterio y el comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ellos lo hacían de esa forma. ¿Dónde se encuentra esto? En su libro 1 contra la herejía de Ireneo, capítulo 26 de los padres de Nicea. Bueno, Hipólito, un estudiante de Ireneo, escribiendo a principios del tercer siglo, asoció los nicolaitas con los gnósticos. Y hay, sin embargo, entre los gnósticos, dice, diversidad de opiniones, pero Nicolás ha sido causa de la combinación amplia y difuminada de estos hombres malvados. Él o salió de la doctrina correcta y estaba en el hábito de inculcar indiferencia en cuanto a vida y comida. ¿Dónde dice esto? En la refutación a todas las herejías, libro 7, capítulo 24, volumen 5, página 115. Bueno, eso eran los nicolaitas. Algunos han enfatizado ese significado de las palabras que componen el nombre nicolaitas con Nicao y Laos, que significa literalmente conquistar al pueblo. Esa es otra de las interpretaciones, ¿no? Basado en esto, entonces, algunos puntos presuntuosos de reclamo de autoridad apostólica y del corazón que propone jerarquías y separa el clero de lo laico. Entonces, si esto es verdad, quizás los nicolaitas cumplieron todos estos aspectos al ser un sistema típico de gnosticismo, idólatra, inmoral, jerárquico, con misterios escondidos. Eso pudo ser. Los nicolaitas, como todos los engañadores que llegan al cuerpo de Cristo, según Barclay, proclaman que ellos no estaban destruyendo al cristianismo, sino que estaban presentando una versión mejorada y modernizada de ellos. Al final, lobos disfrazados y ovejas. Eso es lo que dice el texto. Y obviamente dice, eso sí, tengo a tu favor, porque yo también los aborrezco. Han sido buenos en detestar esto. Esas son las palabras duras en cuanto a estos vienen de nuestro Salvador, que están ricos en amor, pero dice, yo aborrezco. Quien quiera que fueran los nicolaitas, hermanos, y sea lo que fuera que ellos hicieron o enseñaron, aprendemos algo sobre ellos de la opinión de Jesús. Aprendemos que el Dios de amor aborrece el pecado y quiere que su pueblo también aborrezca el pecado. Así que es interesante esa característica. Hasta hace un momento les dije, califícate tus obras, pero también es este tipo de cristianos que ven, ¿no? Que, no sé, los llaman hoy día los teólogos del Facebook, ¿no? Los teólogos del Internet. A veces están ahí siempre condenando y pueden identificar, y son dueños de la verdad algunos, ¿no? Sobre temas polémicos o sobre si es o no es tal pastor o tal predicador. Y a veces lo triste es que hoy se ve esos cristianos que se quedan en el Face. No aman a su prójimo, no predican, no enseñan, no ayudan al que está al frente de su calle o al que está necesitado. ¿Por qué? Porque básicamente para ellos es irrelevante, porque están llenos de conocimiento, pero no hay pasión ni amor en su corazón. 7 y terminamos. Y este es el reto final. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida y que está el que está en el paraíso de Dios. Así que oído a la música, como decía el Beco en nuestro país, ¿no? Esto es lo que dice. ¿Qué dice? Y ahí va el condicional. Al que salga vencedor. No dice, oh, yo te voy a hacer vencer, tú eres salvo, siempre salvo. No, al que salga vencedor. Le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué significa esto al que salga vencedor? Jesús hizo esta promesa al que venciere. ¿Y qué es lo que tiene que vencer este vencedor? Bueno, miren, usualmente nosotros pensamos en vencer en esos términos dramáticos, ¿no? Al vencer el pecado y guerras espirituales, pero al parecer Jesús está hablando de vencer la frialdad de sus corazones y la falta de amor marcada por alejarse de su primer amor. Eso es lo que tienen que vencer. Si tú te dices, wow, Dios me habló, yo creo que soy esa iglesia de Éfeso ahorita, soy ese cristiano, si esa perspectiva, si lo podemos aplicar a nuestra vida, soy ese cristiano nominal,
Soy ese cristiano que solo tiene el nombre cristiano, pero no estoy haciendo nada por el Señor. Puedo identificar, sí, a los falsos apóstoles que se hacen llamar, puedo identificar a esos falsos maestros, sí, puedo identificarlos rapidito y me da cólera y hablo mal de ellos y los denuncio por el Facebook. Pero ¿qué estás haciendo tú por la obra de Dios? ¿Cómo estás sirviendo al prójimo? ¿Cómo estás amando al prójimo? ¿Cómo estás cumpliendo la misión de Dios? ¿Cómo estás hoy día siendo los ojos, las manos de Dios? Recuerda de dónde has caído y regresa a tu primer amor. Y esta parte de cuando dice que está en el paraíso de Dios, originalmente la palabra paraíso quería decir un jardín de deleite, que quiere decir que llegó a significar el lugar donde Dios vive. ¿Dónde está Dios? Pues eso está en el paraíso. Un día vamos a estar ahí, ¿no? No sé si es así el árbol, pero vamos a estar. Conclusiones finales. Dios conoce lo que estás haciendo. Dios te conoce. Número 2, perseverar y correr la carrera en arrepentimiento continuo. Nunca te olvides, persevera y arrepéntete continuamente. Número 3, tengo una pregunta para ti, ¿no? ¿Has abandonado tu primer amor? Porque como les dije, hay una diferencia entre perder y abandonar. Acá no está hablando de que has perdido, pero de repente lo has dejado en una mala experiencia. Lo has dejado en un problema de la iglesia. Has abandonado ahí en una situación a veces cómoda. Entonces, 4, recuerda, arrepiéntete, levántate y vuelve a tu primer amor. ¿Por qué no oramos? Oramos y damos gracias al Señor por este estudio. Padre, gracias por esta carta que en medio de esta situación difícil de sufrimiento, escribiste, inspiraste a Juan y nos anima a perseverar y nos anima a continuar nuestra labor. Pero si hay hoy hermanos, hermanas que han escuchado este mensaje y han visto que su primer amor ha sido abandonado, que solo están haciendo las cosas por hacer, que solamente, Señor, tienen el título cristiano, pero no son tus seguidores en todo lo que tú has hecho. No están cumpliendo tu misión, porque esa es la misión que tú nos has encargado, Señor. Oro para que ellos puedan ser restaurados, recapaciten y regresen, Señor, y perseveren. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Muy bien, nos vemos el martes entonces.